¿Qué tal, amigos? Este es Mac TV Digital. Soy Manuel Gutiérrez y el día de hoy cuento con la presencia de un personaje de la política peruana. Tenemos al doctor Pedro Angulo Arana, exdecano del Colegio de Abogados, ex premier de la República. No podía empezar esta entrevista, Pedro, sin consultarte sobre la coyuntura política del país. Quería saber tus apreciaciones sobre los sucesos del día 15, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue todavía siendo noticia caliente, ¿no? En el país. Muchas gracias por la invitación, Manuel. En realidad, nosotros entendemos que es un suceso que ya se veía venir. La presidenta Dina Boluarte se estaba desgastando cada vez más y últimamente en momentos álgidos tuvo intervenciones que no fueron muy felices. Y ya el tema de que se puede hacer una comida diaria con 10 soles y con postrecito, Sí. eso había herido bastante la susceptibilidad de las personas, las amas de casa. Y ahora último, el tema álgido de las extorsiones, del sicariato diario, varios peruanos están muriendo, choferes, el hecho de que dijera que simplemente no contesten el teléfono Sí, pues. y con eso se solucionaba todo, parecía algo absurdo y definitivamente motivó que se empezara a mover la calle. Y si bien es cierto, la encuesta ha golpeado a los políticos, particularmente en el Congreso y también en el Ejecutivo, cuando ya empieza a sentirse además la calle, ¿no? Entonces eso sí ya preocupa. Y más aún porque estamos en un año preelectoral. El Congreso cada vez tiene menos reconocimiento, está más mal visto y el porcentaje de aprobación es ínfimo. Entonces se tenía que en algún momento dar lo que ha sucedido, que le quiten el respaldo y que se traten de tomar distancia con las miras a las futuras elecciones. Y tal como el tema se ha definido, es decir, ya con la asunción al mando del señor Gerí en la presidencia de la República como presidente interino, esa situación, ¿tú qué opinas de Gerí? ¿Sientes que era la persona más ideal para ocupar el cargo? ¿Era el mejor preparado? Es difícil, lo real es que en el Congreso no hay mucho que escoger y siempre hubiera habido alguna crítica. Si hubiera habido un vínculo, digamos, con Fuerza Popular, ¿no? Probablemente hubiera sido más la reacción también con APP, ¿no? Entonces creo que la posibilidad de Somos era un poco mejor y había que ver en partidos así que no tengan tanta imagen negativa. Entonces, podría haber sido quizá el general Quiabra, pero un militar en una situación de estas de repente ha generado que mejor se piense, mejor no. El asunto ya tenía que ver con la elección de la mesa directiva, porque si se daba, habían dos opciones, o continúan los que están o se cambia la mesa directiva, y para un cambio de mesa directiva tiene que haber consenso. Los consensos realmente no han habido, por eso es que han habido dos listas que siempre estaban disputando la presidencia del Congreso. Entonces, dentro de las personalidades, me parece que ha sido una de las opciones positivas que había, ¿no? Y la presencia del señor Rospigliosi como integrante de la mesa directiva, pese a que la tarde del día 15 anunció su bancada oficialmente de que ellos no participarían ni de la mesa, ni de la composición de la mesa directiva, ni de algún otro cargo en el Ejecutivo, ¿no? Claro, eso tiene que ver pues con los manejos que fueron negativos desde la época de Kuczynski, ¿no? Fuerza Popular no llega al poder, pero sí tiene una injerencia en relación y desgraciadamente lo último que ha quedado en la memoria de los peruanos es la inestabilidad política que causaron porque no aceptaban haber perdido. Eso lo ha sufrido Kuczynski, después lo ha sufrido Vizcarra, ya Sagasti no, pero después también lo ha sufrido Castillo, ¿no? Lo ha sufrido en parte inicialmente Dina, pero finalmente eso hasta ahora que ya perdió la confianza. Entonces ellos creo que no quisieran tener la cabeza del Congreso, porque siempre se va a generar alguna sospecha.
y ya está el tema de la personalidad de Rospigliosi. Si él queda allí, eso va a ser bajo su responsabilidad y en parte le va a hacer sombra y daño a Fuerza Popular. Exactamente, eso quería consultarte. Es una situación media compleja esa, no media contradictoria, porque digamos, algunos analistas sostienen de que Rospigliosi se mantiene ahí por una necesidad propia de él, que inclusive está yendo contra la voluntad de su lideresa Keiko Fujimori, ¿no? Claro, eso va a tener alguna consecuencia porque en el debate va a generar la idea de que de repente la presidenta de su partido ya es débil, ¿no? No es acatada. Más aún ahora que ya no está número 1 en la encuesta, sino está descendiendo hasta el tercer lugar. Desplazada. Entonces, ese desplazamiento evidentemente va a debilitar a Fuerza Popular. Y si no está como quien disputa la segunda vuelta, yo supongo que las mismas personas que hacían el voto duro de Fuerza Popular van a empezar a encaramarse en otros partidos. O sea, yo creo que sí va a haber consecuencias. Algunos periodistas señalaban ayer por las redes de que esta necedad, digámoslo así, de Rospigliosi era porque él ya tenía una definición propia o una estrategia propia, un camino propio personal a efecto de tener respaldo de un grupo de militares extremistas de derecha, a efecto de ver que la posibilidad de que si cae Geri, él asumiera la presidencia y bueno, y con el respaldo de un grupo de militares gobernar el país. ¿Te parece una idea jalada de los pelos o es una posible realidad? Dentro de la situación de inestabilidad del país podría ser una posibilidad, pero también puede ser la posibilidad del tema del señor Rospigliosi, ¿no? Que él ha cambiado de posiciones ideológicas y también ya le gana y el hecho de ser presidente del Congreso también no es algo despreciable. Y en ese sentido creo que puede ser también ya un poco su retiro, ¿no? La anticipación de su retiro, ya no tiene más en el futuro. Por el bien del país, ¿qué consideras tú que cuál debería ser la posición que debe adoptar en este caso la parte opositora en el Congreso actual que tiene el señor Rospigliosi, ¿no? Porque si vamos a seguir en esta situación de enfrentamientos, esto se va a hacer insostenible e inclusive va a dañar la posibilidad de que las elecciones se realicen transparentemente, ¿no? En abril. Yo lo que creo, no en sí las elecciones, pero sí la visión que se tenga de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de los que creen que el señor Castillo tuvo posibilidades de hacer un falseamiento de los votos, ¿no? Yo creo que ocurrió lo que tenía que ocurrir, porque en los mítines, en todas partes donde él llegaba, la gente se acumulaba en grandes cantidades, o sea, era visible que él tenía respaldo. Entonces, crear la narrativa de que se falsificaron votaciones y que hubo allí algo fraudulento, para mí es una narrativa. Y precisamente encuentra respaldo en que nunca pudieron hacer nada contra el presidente del poder electoral, el señor Salas Arenas, ¿no? A pesar de que lo investigaron en el Congreso y varias investigaciones se dieron. A la larga, creo que ahora se buscaría precisamente que más bien se genere confianza en la ciudadanía en las elecciones futuras. Yo creo que eso es un mandato para todos los políticos. Y claro, si se va a dar la imagen de que eso no sucede, que no se respeta, que se trata de manipular, definitivamente eso va a ser negativo porque va a ser la continuación de lo que empezó en la época de Kuczynski. Ahora, siendo claros en esto, es fácil prever lo que va a suceder el próximo año en las elecciones, ¿no? No se sabe quién pueda ganar. Los líderes actuales o los partidos que encabezan las aparentes encuestas que se hacen, o todas las encuestas, indican de que no pasan de un dígito las preferencias de la población. Y esto nos hace prever, como te digo, que el próximo Parlamento va a estar atomizado. Y en ese sentido, esto no ayuda nada para la posible gobernabilidad de los próximos 5 años, ¿no? Que vienen. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendar a la población? ¿O qué recomendar a los líderes políticos que puedan, de alguna forma, desprenderse de sus ansias de poder, dejar de lado algunas cosas personales por el bien del país? ¿O qué cosa crees tú que pueda recomendar? Definitivamente necesitamos generosidad, necesitamos que exista la noción de sacrificio por el país, cosa que desgraciadamente nosotros no lo vemos entre los políticos. No tuviéramos 40 partidos
Y la realidad es que no se piensa en el país. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros los que podemos opinar y de repente podemos generar corrientes de opinión? Tenemos que hacer, digamos, conciencia en los ciudadanos de que no se trata de solamente votar por un candidato a la presidencia. Me puede simpatizar cualquiera de ellos, pero si yo no soy consciente de que también tengo que votar por un Congreso, ahora Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, donde mi candidato tenga respaldo, definitivamente vamos a generar inestabilidad también en el futuro. Entonces los ciudadanos tienen que tener plena conciencia de que al margen de tener un candidato a la presidencia, ese candidato a la presidencia tiene que tener una representación también congresal. Ahora, flaco favor se le está haciendo o se están haciendo los partidos de derecha porque la izquierda aparentemente está muy tranquila haciendo su campaña en el sur, digámoslo así, lotizando el sur para coger su votación, y quienes están prácticamente dispersos son los partidos de derecha que no hacen una buena, ¿no? Ahora. Yo creo que, claro, ellos están aprovechando donde tienen escuchas, ¿no? Donde hay gente que les sigue en lo que ellos dicen y lo que ellos proponen. La realidad es que cada vez el espectro es menos para ellos en estos momentos. Y como también de cierto modo están atomizados, aunque menos, desaparecen. Entonces ellos probablemente van a tener alguna estrategia para sobrevivir. Ya no creo que les alcance para pasar a segunda vuelta, ¿no? Porque 2 o 3 candidatos más bien son de la línea contraria. Entonces, ellos creo que van a estar a la supervivencia. Y si van a las zonas del sur es para sobrevivir, ¿no? Va a haber un castigo contra ellos, contra todas sus narrativas, todo lo que han tratado de hacer. Y más bien lo que igual cabe es, dado que entre las mismas representaciones, con la misma ideología, hay a veces hasta conflictos, enfrentamientos, también motivar a que los mismos políticos pues no rompan los puentes, porque efectivamente si ya por un lado tenemos que educar a la ciudadanía para que voten por el candidato a la presidencia, pero también por su representación en el Congreso, también tenemos que decir a los políticos pues, que no sean destructores del diálogo. Y se destruye el diálogo cuando a los otros se despotrica, se les difama, ¿no? Con tal de subir, aplastando a los otros, mellándoles. Entonces, se tienen que dar diálogos y se tiene que generar el respeto mínimo para hacer después ese diálogo posible. Porque de hecho van a tener que haber alianzas para generar una mayoría con capacidad de gobierno. ¿Tú crees que es posible que esta situación de conflicto interno que hay en las calles por las diferentes manifestaciones que se dan de gremios, tanto gremios como jóvenes, posibilite o haga peligrar que aparezca por ahí un candidato radical que pueda acumular alguna expectativa? Al momento yo no creo, porque las personas se dan cuenta que en principio no todos son ni de parte de la policía, ni de parte de los manifestantes los que generan violencia. De repente hay un policía que se le pasa, como el otro día que se vio una persona ya mayor que apenas estaba poniendo la mano y viene un policía y le rompe la nariz. Una brutalidad absolutamente innecesaria. Pero también hemos visto a tipos que están lanzando las bombas Molotov, ¿no? Destruyendo el bien del Estado como una moto ante las policías, pidiendo que maten a los policías que se caían cuando estaban retrocediendo. Entonces, pero no son todos, no son algunos que se infiltran, que tratan de llevar la violencia porque ellos ganan o creen que ganan con muertos, ¿no? Ellos están felices y desgraciadamente pues esa es la ideología generalmente de izquierda radical, ¿no? Que no les interesa la vida de las personas porque ellos no tienen una consideración de trascendencia ni de nada, ¿no? Para ellos las vidas humanas son como las de las hormigas. ¿Consideras tú que el presidente Gerí está actuando bien o debería tomar una actitud un poquito más radical o puntual sobre cierto tema? Porque él en estos días se ha dedicado un poco a reunirse con diferentes sindicatos, gremios, colegios profesionales. Pareciera de que él ha sido electo recientemente para 5 años, que es la actitud que él toma hoy, es la de un presidente que ha sido electo para 5 años, ¿no?
pero el tema de fondo acá, que ha derivado en toda esta crisis de la señora Dina Boluarte, es la inseguridad ciudadana, ¿no? Ese es el factor principal. Entonces, sobre ese tema se dicen muchas cosas, se proponen muchas cosas, pero no se está actuando inmediatamente, ¿no? Claro, bueno, lo real es que no me parece mal lo que él está haciendo, ¿no? Porque él desde un comienzo dijo que iba a convocar al Acuerdo Nacional. Y en el Acuerdo Nacional no solamente están los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, sino las organizaciones políticas que no necesariamente lo tienen, pero están también los profesionales, órganos de empresarios, entonces la iglesia. A mí me parece que es buena esa intención, que lamentablemente no la realizó Dina Boluarte. Me parece que está bien que se reúna con los que les pidan, ¿no? No sabemos a quiénes ha convocado y quiénes le han pedido. Por experiencia propia, yo sé que siempre hay en las instituciones que para apoyar quieren una reunión. Y yo durante esos 11 días que estuve tuve muchísimas reuniones y eso sirvió para desactivar nudos que podrían haberse incorporado a la gente violentista. Entonces, hay muchas demandas, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que siempre están pospuestas, hay mucha gente que nunca la han escuchado, que pidió y nunca fueron convocados. Entonces, no me parece malo porque eso desactiva precisamente, ¿no?, la convulsión. Lo que sí hay que prestarle atención, como bien dices, al tema de seguridad ciudadana. No me parece mal que haya convocado a un ex PIP, ¿no? Porque es el ministro del Interior, alguien que tiene experiencia en el GEIN, precisamente en temas de inteligencia. A mí me parece fundamental porque estos fenómenos de criminalidad organizada se desactivan con inteligencia, básicamente, no esperando la denuncia de aquel que es extorsionado, sino anticipándose ya por los datos anteriores que se tienen, sumando información. Y sobre la posible declaratoria de emergencia solamente en Lima Metropolitana, ¿tú crees que va más en el sentido de apaciguar las marchas de los jóvenes o todas las marchas que se están dando o que se puedan convocar próximamente? ¿O es parte del problema mayor que es la inseguridad ciudadana, que no es solamente en Lima, es a nivel nacional, ¿no? Yo creo que ha sido para el tema de lo que se desató y que ocasionó pues un muerto, ¿no? Desgraciadamente. Creo que además ha sido escuchado porque ayer esperábamos que de pronto continúen las marchas y eso prácticamente se desactivó. Entonces, creo que el presidente se está conduciendo bien en ese sentido. Ahora lo que corresponde es que no le pierda atención al tema de seguridad. Lástima lo que ha pasado con este joven artista, ¿no?, que ha fallecido en la marcha, que de alguna forma deja un sinsabor, digámoslo así, a todos los jóvenes, ¿no? Porque la verdad es que si esto no hubiera pasado, yo creo que hubiera sido un gran logro, por decirlo así, ¿no?, de una marcha que logró la expectativa, pero sin consecuencias como las que han habido, ¿no? Sí, pues en realidad eso hay que estudiarlo bien, porque aparentemente lo que yo he escuchado es que este señor que se estaba corriendo, un policía, no sé si terna o no, le estaban disparando y él lo que ha hecho es corresponder esos disparos. No lo sé, yo no lo estoy afirmando, sino es lo que se está diciendo y desgraciadamente, y parece que inclusive de repente este joven no era de los que lo estaba persiguiendo, sino había otro que estaba avanzando a más velocidad, de repente el policía le ha apuntado a ese y le dio al otro, pues, que son cosas que en estos casos a veces suceden, ¿no? Ahora, si esto no estaba claro, ¿qué opinas sobre la actitud del comandante general de la policía, Arreola, ¿no?, al prácticamente salir a dar declaraciones, pedir perdón a los familiares del fallecido y a la vez también señalar un culpable ya? Es más, se han exhibido imágenes a la prensa del policía Magallanes, creo que apellida, del técnico Magallanes, en una cama del hospital. Entonces, ¿se ha adelantado opinión él, digámoslo así? ¿O? Bueno, lo usual es que mientras no hay una información ya confiable, generalmente no se habla. Quizá el cálculo haya sido de evitar que se generen más narrativas y por eso habló rápidamente, pero digamos como que se está saneando al señalar efectivamente quién podría haber sido, ¿no?
en los momentos en que ya se está generando tanto la acción de violencia como la respuesta, el cuidado, hay desplazamientos. Yo entiendo, puede ser verdad que los ternos no tenían que estar en la Plaza Francia, pero inicialmente hay videos cortos y videos largos. En el video corto solamente se ve al muchacho que avanza, hay uno que se corre, detrás corre a otra velocidad, se está como medio dando una vuelta y se ve el fogonazo del disparo, así es. Pero en los más largos se ve que el muchacho sí ha venido corriendo, desmintiendo a los que decían que había estado sentado y que no tenía nada que ver. Estaba en fuga él prácticamente. Así es, y después ya más bien se le ve que avanza, pero sin velocidad, no aparece como que está persiguiendo a este policía. Y teóricamente pues no tendría por qué haberle disparado. En cambio había otro sí que ya estaba cerca de él, y que no parece militar porque era de menor estatura y sí avanza a velocidad, puede ser que estaba disparando, no sé. La cuestión es que de refilón, como se dice, dispara y le da al joven, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas adrenalinas que se dan en una situación de violencia, muchas cosas pueden suceder, por eso lo más recomendable es no estar en esa situación, porque yo recuerdo una vez, yo estaba en una reunión en el Pueblo Libre, era de fin de año, y se suscita un conflicto. Yo tratando de separar, y uno de los muchachos, que supongo que creería que yo lo estaba agrediendo, me mordió y no me soltaba. ¿Sí? He estado ahí un rato hasta que ya abrió los dientes y yo pude salir, y yo no tenía nada que ver, yo estaba separando, pero pasan esas cosas, por eso es que hay gente que dice, no te metas. Sí, pues bueno, la verdad es que la evolución de la noticia y la política que en el país nos lleva día a día a cambios tan difíciles de entender después, ¿no? Sí, pues. Bueno, pero la finalidad también de esta entrevista era que tú nos dieras alcances sobre tu nueva presentación de un libro que has presentado ayer. Así es. Yo quería aprovechar la oportunidad para que tú nos hables un poco también de cómo ha sido esta obra, cómo la estás presentando, en qué consiste, qué contiene sobre todo. Ok, bueno, se llama La historia Fate. Es el título que se le puso en España a este libro que yo lo había hecho en la época del COVID. O sea, yo lo había planificado durante bastante tiempo, había estado reuniendo información, pero ya lo pude trabajar en la época del COVID, 2019-20. Y en el 2022 lo presenté, ¿no?, en el Colegio de Abogados de Lima, la antihistoria o la falsificación de la historia. Y la edición española de Última Línea, es la editorial de Málaga, es Historia Fate. Y este título tiene que ver un poco con el marketing, ¿no?, porque sé que acá hay español e inglés. Exacto. Pero los marqueteros se fijan en que simplemente el título llame la atención y pueda ser vendible. Y esto tiene que ver con los fake news, tiene que ver con los bulos, le dicen en España, las falsedades, que en estos momentos prácticamente son la regla. Bueno, el fake es Bamba acá en el país, ¿no? Lo que es Bamba, lo que está estrucho, lo que no es cierto. Lo que no es cierto. Y lo que sucede es que los historiadores, nosotros trabajamos con documentos, trabajamos con datos, trabajamos con los hechos, pero los hechos están recogidos en documentos. Los hechos están en los testimonios de las personas. Y a veces estos no necesariamente son ciertos, porque ya hay ciertos intereses. Entonces, a mí lo que me llamó la atención cuando era estudiante de San Marcos, en 1994, fue después de la caída del muro de Berlín, que me enteré por primera plana del diario El Comercio que estaban revisando los libros de historia en Checoslovaquia, en Polonia, en Rusia, ¿no?, en varios países de la órbita socialista antigua. ¿Qué era lo que pasaba? Que en la época de Stalin, que dominó todo tras el muro, Stalin era el único que le había ganado la guerra a Hitler. No existía Trotsky. Los enemigos de Stalin no existían en la historia. Entonces se había acomodado la historia que estudiaban los rusos, los polacos, los checoslovacos, de acuerdo a lo que Stalin quería.
en su época de endiosamiento además, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, y claro, nosotros tenemos la noción de la historia oficial, Exacto. ¿no? Es la noción, hubo una película sobre eso, que desde el poder se dice esto es. Perdón, es lo que dicen, el que gana la guerra escribe la historia, ¿no? Claro, digamos, la historia del vencedor. Exacto. El vencido no tiene voz. No tiene Yo voz. recuerdo que cuando era niño, seguro también te pasó, yo veía la película Combate. Exacto. La película Combate, todos los combates los ganaban gringos los eran buenos. norteamericanos. Los alemanes nunca hacían nada, Sí. ¿no? Eran los soldados perdedores. Y en la realidad, pues, esas versiones que No están las ciertas. dan las películas, que las dan los libros, porque hay quienes trabajan subordinándose a los Stalin o a los Franco o a los Mussolinis, en realidad desarrollan una historia oficial. Y entonces a mí eso como historiador, estudiante, me parecía malo. ¿Por qué? Porque la historia en algún momento reclama que pueda ser utilizada para bien. Y yo entiendo que una historia que diga falsedades no puede ser tomada en cuenta con seriedad, Exacto. por ejemplo, por un antropólogo, por un sociólogo, por un político, ¿no? O para dignamente ingresar a los colegios. Y lo que pasa es que también hay universidades que a veces están capturadas por ideologías. Y ahí lo que te enseñan... Está dirigido todo. Así es. Entonces sector. no te enseñan historia como disciplina, sino te dicen que acá lo que tenemos pues es una sociedad burguesa, una sociedad capitalista y todo es equivocado. Todo, acá lo que tenemos que hacer es la revolución. Y todo es bueno para hacer la revolución, la literatura, el arte, la poesía, la sociología, todo tenemos que tomarlo para producir el cambio. Pero eso se da en todos los sectores, a todo nivel se da ese tipo de manejo de la información, por decirlo así, ¿no? Sí, o sea, te tratan de usar y te tratan de dar lo que otros están calificando y filtrando, y tú como corderito tienes que aceptar y decir que yo voy a pensar así, yo voy a hacer lo que dicen. Y no es así. Cuando uno está en una universidad, uno tiene capacidad crítica y las universidades casualmente desarrollan eso, desarrollan ciencia, disciplina, y entonces yo estaba en contra de estas orientaciones ideológicas y precisamente por eso trabajé este libro. Aquí yo hablo de que para un historiador no es fácil ser objetivo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una época... Y hay diversas fuentes. Así la es. fuente no es única. Así es. Pertenecemos a una época, pertenecemos a un país. A veces tenemos influencias ideológicas que ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces hay limitaciones. Hay mucho subjetivismo también. Así es. Pero precisamente ese es el desafío para el historiador. Porque no somos aficionados. Somos profesionales y en ese sentido uno tiene que asumir lo que yo digo que es la autovigilancia. ¿Eres un poco juez ahí también, digámoslo así? Exacto. O sea, de la historia se ha dicho que sirve para analizar y también para servir de juez supremo de la historia. Y la pregunta es, ¿y cómo puedo yo ser juez supremo de la historia si tengo una visión estalinista, si tengo una visión comunista, socialista o capitalista, ¿no? Porque Francis Fukuyama tampoco es muy inocente al decir ya terminó la historia y aquí ganó el capitalismo y ya no hay más. Y eso ya se probó pues que es absolutamente falso, ¿no? Porque hay todavía religiones, por ejemplo los árabes que están en Europa y prácticamente disputando de cierto modo el poder y muchas ideologías, ¿no? Entonces, no es cierto que haya terminado la historia continúa y creo que es una responsabilidad de los historiadores ilustrar, abrir luz y no decir que tenemos que agachar la cabeza y creerle a Francis Fukuyama o creerle a todos los que nos están diciendo que la única realidad es la necesidad de la revolución. En este libro desarrollas muchas variables, digámoslo así, de personajes o de temas distintos. En tu investigación, ¿hay un caso palpable de Sudamérica o del Perú en sí? Sí, hay varios casos, digamos, que se levantan imágenes y las imágenes... Uno más llamativo, el que consideras tú más llamativo. Hay varios, por ejemplo, uno llamativo es, por ejemplo, en relación a Bolívar, ¿no? A Bolívar se le ha idealizado demasiado,
tanto así que ahora se habla pues del bolivarianismo, ¿no? En Venezuela. Encabezado por Chávez, Así ya es. fue. Y así es, manipulado, ¿no? Porque en algún momento dijeron que Bolívar había sido envenenado, hasta sacaron el cadáver del sarcófago. Esa posición de Chávez al inicio de su mandato en Venezuela, ese es un típico caso de fake, se puede tomar Claro, así. es una manipulación, o sea, están manipulando la figura de Bolívar. La figura de Bolívar, ¿Se ha sobredimensionado, dirías tú? yo creo que En cierto aspecto, ¿no? se ha sobredimensionado por un lado, ¿no? Presentando algo que no era de la imagen de él, al margen de los méritos que tiene, y peor se le estaba manipulando con fines pues políticos en esta época. Claro. ¿Cómo podríamos decir que Bolívar le va a decir a Chávez, yo te ratifico y firmo y Por un suscribo las cosas que tú haces, ¿no? Y esto es bolivarianismo. Claro. Definitivamente ahí no hay nada, pero es un forzamiento, es una manipulación. Se manipula. Y eso es lo que nosotros denunciamos, ¿no? Por un lado, el hecho de que Bolívar no es tan el personaje que nos lo ha presentado los libros de historia, y por otro lado que Bolívar está siendo utilizado política, ideológicamente para beneficio del señor Chávez y después ahora de Maduro. Bien, Pedrito, los interesados en tu libro, ¿dónde pueden encontrarlo, solicitarlo? Bueno, al momento, estos solamente ya me quedan unos 10 porque yo Ah, los traje de España. En la antihistoria sí tengo este es algunos otro. más, así es. Este es el título peruano, Ujú. la antihistoria o la falsificación de la De esto historia. sí se encuentra De estos hay en más, librerías. yo mismo los tengo Ajá. a través A tuyo través sería muy del canal, por bueno, favor, quienes quieran claro. adquirir un sabio libro que nos enseña mucho sobre las falsedades de las historias, a veces, historias falsas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, están cordialmente todos invitados a darle la lectura a este interesante trabajo que ha hecho nuestro amigo Pedro Angulo. Pedro, un Gracias. gusto El gusto es y mío. hablaremos de política próximamente, de cómo devenga, cómo se decante el destino del país. Esperamos que sea para bien y que, al igual que hoy, en el caso de tu libro, en el caso de lo que hemos conversado, sigan las buenas propuestas y los buenos deseos para nuestro país, que es lo que todos queremos, ¿no? Así tiene Muy que amable, ser. Pedro. Gracias. Gracias. Gracias.